Damos la bienvenida a la doctora Alexandra Vallejo. Ella es presidenta de la Corte de Justicia de la SUAY. Doctora Vallejo, Ecuador se encuentra en una especie de interim en materia de justicia ante los hechos que se dieron alrededor del Consejo de la Judicatura, que se encuentra en una especie de limbo a la espera de alguna decisión de la Corte Constitucional. Quisiéramos conocer su punto de vista y cómo se desenvuelve, mientras tanto, en este intermedio la justicia. Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar sobre temas tan importantes. Efectivamente, ya en febrero se cumple, me parece que el 5 de febrero se va a cumplir un año desde que la función judicial, el Consejo de la Judicatura, se encuentra sin un representante o una representante de la Corte Nacional de Justicia. Es preocupante desde la parte jurisdiccional porque efectivamente se necesita alguien que conozca la justicia desde adentro para que esté justamente por eso presidiendo el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, no le vemos realmente una salida al momento, excepto el tema de la Corte Constitucional, que como usted sabe, hace unos 15 días aproximadamente se efectuó una audiencia pública en la que estuvo llamado a comparecer el presidente temporal del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo, estuvo el presidente de la Corte Nacional, el doctor Saquicela, estuvieron los consejeros del Consejo de Participación, Ulloa y todos los demás, y estuvo también la vedora de este proceso de designación del Consejo de la Judicatura. No sabemos cuál es la decisión que va a tomar la Corte Constitucional, pero esperamos que con eso ya se empiece a zanjar este problema, porque de no elegirse vamos a continuar con un Consejo de la Judicatura que no está debidamente integrado y eso trae problemas en muchos ámbitos. ¿Cómo ve usted este interinazgo del doctor Murillo? Como usted ha señalado, se alarga ya por un año. ¿Qué atributos, qué señas de identidad tiene? Hay muchos que señalan que el gobierno se siente cómodo con el doctor Murillo y que el gobierno de alguna manera ha provocado esta situación. Es complicado porque eso le digo, no veo yo realmente que haya unas ganas de hacer las cosas. En Azuay no tenemos tantos problemas, a pesar de que sí los tenemos también, si es que me pongo a analizar algunos, pero hay otras unidades judiciales a lo largo del país, por ejemplo en la costa, que no han recibido atención oportuna, que no han recibido mantenimiento. Jueces también, porque hay que decirlo, lamentablemente hay jueces también que usan y abusan de las garantías jurisdiccionales que están para defensa de derechos, sacando sentencias que realmente nos ponen a toda la función judicial en el ojo del huracán y que lo digo y lo repito, lamentablemente a todos nos meten en el mismo costal. Es complicado el tema porque no veo yo realmente que haya una gestión en la que se haya buscado una estabilidad de la función judicial, que se haya buscado cubrir las necesidades más apremiantes que tenemos. No tenemos papel, no tenemos toners para trabajar Siguen y con sin los embargo, problemas de suministros en general. no, es complicadísimo el tema de suministros. Y es tan complicado que hace aproximadamente, ¿qué será? 1 o 2 semanas se nos envió ya un correo electrónico por parte de la Dirección General del Consejo de la Judicatura disponiendo que se baje el consumo de papel bond, que se baje el consumo de toners, porque eso iba a redundar en una economía de la función judicial. Y aquí yo me hago una pregunta. Si nosotros tenemos que motivar sentencias, no sé si es que lo que se pretende ahora es que saquemos probablemente una sentencia de una página a doble carilla. No entiendo realmente, no entiendo, es complicado el tema. Y en lo que se refiere a otros temas como cantidad de jueces, usted la vez anterior que conversábamos hablaba de la necesidad, por ejemplo, de crear jueces constitucionalistas. ¿Cómo se encuentra en cuanto al recurso humano, más allá de suministros y facilidades para ejercer la justicia? Bueno, la parte de talento humano también está faltando. Tenemos juzgados. A ver, vamos a empezar con ayudantes judiciales. No hay los ayudantes judiciales suficientes.
para las unidades. Yo le hablo, por ejemplo, aquí en la sala de familia, somos 6 jueces y tenemos 3 ayudantes judiciales para 6 jueces. La carga procesal es grande, entonces llega un momento en que se retrasa. Y en cuanto ya a jueces, yo le había manifestado y sigo manteniéndome en esa idea de que se debe ya, primero, hacer evaluaciones, que no hemos tenido evaluaciones, creo que desde la época del Consejo de la Judicatura anterior, no se nos ha evaluado a jueces y a juezas. Y el tema también de sí faltan jueces y la importancia de que exista ya una justicia especializada en garantías jurisdiccionales. Diría yo la palabra, aunque suene un poquito fuerte, que se deje de prostituir las acciones constitucionales. ¿Qué opinión tiene usted sobre la aplicación de garantías constitucionales que se ha dado en favor de algunos jueces en el país, entre ellos un caso notorio en el cual además se emite una alta indemnización para una jueza en particular que fue sancionada por una actuación que fue, por otra parte, muy notoria, muy pública en el país? A ver, yo no podría pronunciarme directamente sobre ese caso si es que no he leído la sentencia y no sé qué derechos fueron los que la jueza alegó vulnerados. Efectivamente, lo que sí, no, todos los jueces y juezas tenemos que tener ética y tenemos que actuar de manera, tanto en lo público como en lo privado, de una forma en la que no se deje nada que se pueda decir. Entonces, no sé, el caso es complicado, realmente es una indemnización de 200 millones, me parece, 200 mil 200 dólares. mil dólares. 200.000 dólares es muy, muy fuerte. Lamentablemente nosotros pagamos eso, pero ahí habría que ver también cómo se llevó a cabo el procedimiento administrativo, porque si nos enfocamos en ese caso, probablemente sí había razón, probablemente no había razón y la justicia constitucional le dio la razón, pero también tenemos casos de jueces y juezas que han sido destituidos sin razones aparentes, que casos inclusive que están, y es preocupante porque en un determinado momento vamos a terminar pagando todos eso. Las actuaciones no adecuadas de la parte administrativa y disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que han sido destituidos injustamente y que inclusive tienen casos en... Sigue siendo controversial, doctora Vallejo, este tema del error inexcusable y de su aplicación aquí en el país. No le escuché la pregunta porque Sí, se estamos cortó con un algún poco su problema en señal. en la conexión. Le preguntaba si sigue siendo un tema discutible de controversia este de la aplicación del error inexcusable en el país. A ver, le había dicho hace un momento que justamente la semana pasada hubo una reunión de presidentes y presidentas de cortes provinciales con el presidente de la Corte Nacional por este tema. Hay casos en los que efectivamente sí se debe emitir una declaratoria jurisdiccional previa porque, o sea, jueces o juezas que efectivamente no se pueden solucionar las resoluciones, las decisiones que han tomado y efectivamente han actuado de manera contraria a la ley y a la Constitución y han actuado con error inexcusable o con manifiesta negligencia en los casos en los que hay procesos que se han demorado años y que no llegan a una resolución. Sin embargo, lo que yo le decía, y estoy convencida de eso, de hecho, una de las personas que le propuso al doctor Iván Saquicela el tema de un recurso de impugnación fui yo, porque hay salas en la Corte Nacional que lamentablemente están destituyendo jueces, o no están destituyendo, están declarando o están emitiendo estas declaratorias jurisdiccionales previas que obviamente ya van al Consejo de la Judicatura y al Consejo no es que le interesa analizar si estuvo bien o no estuvo bien la declaratoria jurisdiccional, sino simplemente proceder con los trámites administrativos y las destituciones. Entonces, como cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que tiene un derecho de impugnación, los jueces y las juezas también tenemos ese derecho. Esperamos que este proyecto pase. De hecho, sé que se ha conformado ya una comisión para elaborar un proyecto de reforma.
en un sentido simple, que si es que, por ejemplo, a un juez de primer nivel, un tribunal de corte provincial le declara un error inexcusable o una manifiesta negligencia, tenga la posibilidad de impugnar eso ante el pleno de la corte. En el caso de la Corte Provincial de la SOAY somos 24 jueces. Si ya 24 jueces piensan que efectivamente así es, ya no hay nada que hacer, pero al menos tener la posibilidad de que un organismo colegiado tome en cuenta y verifique si es que estuvo bien o no estuvo bien declarada el error inexcusable en la manifiesta negligencia. En el país han seguido dándose, doctora Vallejo, usted ya lo mencionó, actuaciones complejas, criticadas también de jueces que siguen tomando medidas, decisiones aplicables en sitios remotos que no son de su jurisdicción. Sobre este tema, el gobierno señaló que iba a exponer a los jueces, sobre todo aquellos que tomen decisiones liberando a líderes de bandas delictivas. ¿Se va atenuando quizá de alguna manera ya este problema en el país que ha puesto en mal predicamento a Ecuador e incluso ha mostrado enormes debilidades en su sistema de justicia y falta de seguridad jurídica? Yo creo y estoy convencida de lo que se tiene que hacer es denunciar a los jueces o a los jueces que están resolviendo de esta manera, probablemente o seguramente fuera de lo que es el marco legal y el marco constitucional, con nombres y apellidos. Insisto, no se puede meter a todos los jueces del país en una sola caja. Eso es lo que desgraciadamente tiene con la baja de credibilidad tan grande al momento a la función judicial en general. Por supuesto que sí, hay jueces que de lugares tan remotos como la Concordia, con el célebre caso del Consejo de Participación Ciudadana, hay casos también de, como usted lo ha indicado, de jefes de bandas criminales a los que se les deje libertad, pero sí es importante que cada caso sea analizado a profundidad también y que no se mediatice, porque hay que dejar claras lo que son las potestades o las funciones, las atribuciones que tiene cada institución. Algún rato yo lo decía, es más fácil culpar también a la función judicial de la inseguridad del país cuando la inseguridad no pasa por nuestra responsabilidad. La responsabilidad de la seguridad, del tema de delincuencia y de todo lo demás pasa por el Ejecutivo y es ahí donde algo está fallando. Obviamente, si es que también hay el tema de la función judicial y hay casos específicos, esos casos deben ser analizados también. Como se vio desde el sector judicial, de la justicia, aquella medida que tomó en forma conjunta el Consejo de Seguridad del Estado, negando una de estas acciones de protección que había dictado un juez. No negando, sino no acatándola. No acatando. A ver, lo que pasa es que ahí también se complica todo porque si cada persona o cada funcionario quiere hacer lo que crea pertinente, también se complica la situación. Porque si hay una sentencia de garantías jurisdiccionales, nos guste o no nos guste, es de obligatorio cumplimiento. Y así tiene que quedarse. Es un tema que podría pasar inclusive por un desacato. Es que eso es lo que está pasando en el país. Tenemos tal inseguridad jurídica que empezar a hacer lo que cada uno cree pertinente, como no acatar una resolución judicial, nos guste o no nos guste, cuando hay formas de impugnar, de apelar y de que un tribunal, por ejemplo, en el caso, le hablo el caso de, qué sé yo, se me ocurre Santo Domingo, el de la Corte Provincial de Santo Domingo, en el caso de la Concordia, sea el que se pronuncie sobre si efectivamente está bien o no está bien la decisión tomada por el juez. Quisiéramos finalmente conocer su punto de vista, doctora Vallejo. Si es que usted puede darla, pues siendo usted una autoridad en el tema, no sabemos si algún tipo de restricción existe, pero es un tema que será puesta a consideración del pueblo ecuatoriano en la consulta popular, este de la extradición, en el cual hay también posiciones encontradas en el Ecuador. El presidente de la República básicamente dice que quienes voten o pregonen el no por esa pregunta, de alguna manera
están o apoyando o simpatizando con la delincuencia? A ver, lo que pasa es que aquí esa pregunta y esa respuesta. La extradición, con lo único que se va a conseguir con esta, si es que gana el sí en esta pregunta, es que ecuatorianos sean juzgados en el exterior. Pero también hay que tomar en cuenta que no cualquier ecuatoriano puede ser enviado al exterior a menos que tenga un proceso fuera, por ejemplo, en Estados Unidos, porque sea un cabecilla de una banda criminal o de una banda de narcotráfico y que esté siendo requerido por una autoridad judicial en Estados Unidos. Porque no es, y ese es el problema de las falsas expectativas que se genera en la sociedad, no es que si es que gana el sí, se va a sacar a todos los delincuentes más peligrosos y se los va a mandar a quién sabe dónde. Hay que mandarlos siempre y cuando hay un requerimiento, porque así funciona la extradición. Entonces, no es así de sencilla la pregunta ni la respuesta. Y lamentablemente, como la mayoría de personas que votamos o que votan no son abogados y no tienen conocimiento de leyes, piensan que efectivamente así se va a acabar el tema de seguridad, el tema de hacinamiento carcelario y no es así. Es decir, tiene que haber un requerimiento expreso de otro país, lo Sí, cual sí, sí. implica también posiblemente de que se esté siguiendo un caso o esté configurado un caso en ese país externo sobre la persona involucrada. Le voy a dar un ejemplo con lo que pasó con el célebre caso del Chapo Guzmán. A él le tomaron preso fuera de Estados Unidos, pero a él se lo extraditó. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se le iba a iniciar un proceso por el tema de que la droga que le estaba enviando básicamente estaba yendo a Estados Unidos. O en el caso de, aquí el presidente de la Corte Nacional de Justicia es el único que conoce peticiones de extradición, pero a él le tiene que venir desde cualquier país fuera del nuestro una solicitud de un ciudadano que está aquí en el país, que ha delinquido y que está siendo requerido por justicia internacional, por Estados Unidos, por Colombia, por cualquier lado, y ahí se hace la solicitud de extradición al país y es el presidente del Corte Nacional el que tiene que disponer que efectivamente sea extraditado y sea enviado al lugar del mundo en donde se lo está requiriendo. Entonces, no funciona así nomás. No es como yo le digo que si es que gana el sí, se van a abrir las puertas de las cárceles y todos se van a ir fuera del país. No, no es así. ¿Piensa usted que en esta pregunta, así como en otras del referéndum, doctora Vallejo, hay razones para preocuparse por los anexos y por las disposiciones transitorias, o por lo menos los votantes deberían leerlas, estudiarlas a fondo? Es que es grave porque generalmente las personas van a las urnas sin haber leído los anexos y únicamente con esa lectura a conciencia se puede saber exactamente qué es lo que a uno le están preguntando. Le voy a dar un ejemplo de una de las preguntas que a mí me parece que no le encuentro yo sentido. Estamos hablando de un consejo de la judicatura por el cual probablemente o parte del problema de que la función judicial o de que los jueces no podamos tener la posibilidad de actuar sin un órgano que esté encima de nosotros, que nos diga cuánto papel usar o que no nos dé los implementos. Ahora está la pregunta respecto a fiscalía. ¿Y qué se quiere crear? Otro consejo de la judicatura con otro nombre, un consejo de fiscalía para que los fiscales salgan del control que al momento ejerce el Consejo de la Judicatura y lo único que se va a hacer es crear otro organismo burocrático para que elija fiscales, evalúe fiscales, para que sancione fiscales. No le veo ya la razón. Me parece que ¿Solucionaría esto algún problema? en mi criterio, no. Para eso está el Consejo de la Judicatura, que es el que se encarga de toda la parte jurisdiccional, jueces y juezas, fiscales y defensores ¿Y públicos, qué inclusive intención podría notarios. haber entonces por atrás de esto?
No le encuentro yo una razón y no le encuentro, no sé si es que hay algún interés, no podría decirlo, pero no encuentro que esa pregunta vaya a solucionar el tema de la delincuencia también, tampoco lo va a solucionar. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctora Vallejo. Gracias a usted, Gustavo. Una buena tarde. La doctora Alexandra Vallejo es presidenta de la Corte de Justicia de la SUAY.